Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa e iniciamos la semana de Historia Activa. Y como todos los días les decimos, clave la sintonía en el 960 de nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para ustedes. El equipo lo integran 4 personas. Alejandro Cruz, el historiador asociado, en la producción y postproducción general, Rosa Grintal, en la investigación bibliográfica, Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general, José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional. Estamos compartiendo aquí otro día histórico y, como siempre decimos, todos los días hacemos historia, todos. Así que si quieren se pueden comunicar con nosotros a través del 423-3822. También nos dejan un mensaje grabado al 425-7931 o bien nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar. También está el celular de Radio Nacional 156-515-522. Nos leen en www.netlog.com/historiaactiva y también nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar. Etiqueta emisora, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza. O también, si lo desean, nos pueden solicitar amistad a nuestra página de Facebook, donde con mucho gusto los vamos a aceptar. Y aprovechamos, como siempre, a saludar a todos los amigos que nos han saludado, que nos han dejado algún mensaje, y a los que han puesto un me gusta en la postal que publicamos ayer en homenaje para el Día de las Madres. Bueno, el tema de hoy es un nuevo tema que vamos a iniciar, que es el poder militar en la política. Si bien nosotros lo hemos tratado, pero desde 1930, en forma extensiva hasta la década del 80, ahora lo vamos a hacer desde otra perspectiva, pero desde las primeras épocas, es decir, desde las primeras épocas de las épocas virreinales, pasando por la unidad geopolítica de las Provincias Unidas de Sudamérica, luego Provincias Unidas del Río de la Plata y posteriormente Confederación Argentina, más tarde República Argentina. ¿Cómo se usa esto tiene su antecedente acá, y cómo se usa la fuerza militar en función de la política? Y sobre todo nos vamos a referir a las presidencias históricas que empiezan con Urquiza. Cómo se asocia lo militar con lo político, ¿no? Y cómo se usa la fuerza a su disposición, si se quiere, para imponer las políticas también. Entonces, ese va a ser nuestro tema de la semana. Lo vamos a desarrollar desde múltiples y ópticas variables. Y un día como hoy, hace 116 años, nacía mi abuela, lo puedo decir así abiertamente. Bien. Le hago un homenaje a mi abuela, no es por ser pariente, ¿no? Pero una gran maestra y directora de primaria que peleó mucho por la inclusión educativa en los años 20. ¿Sí? Eso lo debo decir con cierta justeza de espíritu, ¿no? En correlación con Florencia Fossati, con María Elena Champó, con la profesora Angélica Mendoza. Tengo mucho que hablar, pero quería hacerle esta referencia, ¿no? Bueno, pero me parece muy justo, sobre todo. Claro, haciendo justicia histórica, ¿no? Claro, que se recuerde a estas personas que no solamente pasaron por la vida, sino que dejan también su huella, en este caso, dentro de su profesión. Y vos fíjate que yo, como tuve el gusto de tener muchos vecinos, y bueno, una de mis vecinas, que ya están todos fallecidos, digamos, cuando nosotros nos reímos con Alejandro, están todos en el cementerio, con los debidos respetos formales. Me habló de mi abuela, así siendo, la alumna hablaba de su maestra y hablaba de su directora también. Por eso digo lo que digo, porque, bueno, los testigos presenciales de la época también. Bueno, vamos a empezar nuestro tema, y tiene que ver mucho con que los primeros presidentes tenían rango militar y venían de épocas, sí, habían nacido casi todos, o cuando se produjo la Revolución de Mayo, y algunos, ¿no es cierto?, digamos,
tenían esa impronta del poder militar. Nosotros, después de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en plena época virreinal, nacen estos grupos de poder, ¿sí?, que convergen en la primera junta que hemos tratado, siendo por ejemplo Cornelio Saavedra no solamente un gran comerciante que tenía mucho dinero, ese gran, como dijo algún amigo virtual nuestro, ese gran boliviano, porque había nacido en Potosí, coronel, y tenía el rango de coronel del primer regimiento, el regimiento de Patricio. Y bueno, todos sabemos la anatomía del poder, pero fijémonos en este detalle, que esta situación se va a reiterar a lo largo de... es decir, cuando se produjo la Guerra de la Independencia había un ejército bien, digamos, un ejército como el Ejército del Norte y el Ejército de los Andes, sí, que después fue el Ejército Unido, más tarde el Ejército Americano, que peleó hasta 1824, después de 14 años de guerra contra el español peninsular, ¿no? Y los ejércitos del norte, hubieron 3 campañas al Alto Perú. Y después de esta época nosotros asistimos a una época de un gran conflictividad entre unitarios y federales, tema que también nosotros hemos tratado, donde tanto de uno o de otro bandos usaban la fuerza militar que se disponía, y muchas veces eran sus propios empleados, ¿no? Y acá convergían, por ejemplo, en el bando unitario convergían viejos digamos, combatientes de los ejércitos del norte y los ejércitos de los Andes, como por ejemplo el general Lavalle, ¿no es cierto? Y de las partes federales, esas milicias, ¿no es cierto?, que muchas veces eran, por ejemplo, los Colorados del Monte, de el general Rosas, ¿no?, que eran sus propios obreros de las estancias rurales de él, ¿sí? Claro. Las grandes estancias vacunas, digamos, entre comillas, ¿no? Y había todo un concepto de uno y otro. Entonces, no solamente tenemos al caudillo Rosas por los federales, ¿no es cierto?, sino que tenía un rango militar que era brigadier general del ejército, ¿no? Llegó a ser brigadier general claro. O general de brigada actualmente. Entonces, está muy unido el uso de la fuerza política con el uso de la fuerza militar. Y tenemos 32 años de guerra civil, que termina con la promulgación y sanción de la Constitución Nacional, y tenemos las presidencias históricas. Pero los primeros presidentes fueron militares, que también usaron la fuerza, ¿no es cierto? Y bueno, es el tema, ¿no es cierto?, la base cimental de toda nuestra argumentación durante toda la semana, ¿no, Alejandro? Así es. Bueno, justamente vos estabas diciendo el tema de las presidencias históricas. Al respecto, creo que el paradigma del presidente militar que hace uso de esa autoridad militar para conseguir los votos necesarios para conseguir a su vez la elección es Mitre, que luego de consagrarse vencedor en Pavón, ¿qué es lo que comienza? El sojuzgamiento de las provincias para que le dieran los electores necesarios para ser presidente. Y de hecho esto sucede en 1861. Mitre recién será presidente constitucional en octubre de 1862. Durante todo ese año y medio, de 1861 a 1862, Mitre lo va a emplear en la invasión y sojuzgamiento de las provincias federales, que no le eran afectas y que habían apoyado al ejército federal, que tuvo tan importante derrota y defección en Pavón. Así que creo que de los históricos me parece que es el paradigma de presidente militar. Y sin embargo hay otros que no son militares pero también han hecho uso de esta fuerza, como fue Sarmiento, que también a todos aquellos caudillos díscolos o provincias díscolas les mandó el Ejército Nacional o la Guardia Nacional. La Guardia, claro. Nacional, que era el ejército de línea que se llamaba entonces, que estaba estrenando Winchester, Remington, todas las armas modernas que había comprado el Estado, contra las tropas federales de Felipe Varela, por ejemplo, el Chacho Peñalosa. Así que es un periodo fuerte en que, al consolidarse la Unión Nacional, se consolida a través de la fuerza y la ocupación territorial de ejércitos que responden al centralismo porteño en este caso. Y anteriormente, bueno, ni hablar lo que hablábamos en nuestra reunión de producción, todo lo que implica estas
30 y pico de años de guerra civil, en los cuales casi la mayoría de los oficiales que era parte del ejército de línea, por decirlo así, forman parte del bando unitario. También, como vos dijiste recién, lo citaste a Juan Galo Lavalle, que tenía cierto desdén por las tropas federales, a los que consideraba una chusma, una juntada de reclutas que se hacía en contraposición con su ejército que estaba entrenado, instruido, etc. Así que no es nada más que de 1930 para acá, claro, en que se formó, como nosotros siempre decimos y como lo dicen muchos historiadores, el partido militar. Y las logias militares. Y las logias militares del siglo XX. En el siglo XIX ya funcionaban abiertamente. Abiertamente, quizá no tenían la organicidad ni la fuerza que tuvieron en el siglo XX después, pero existían y actuaban. Y actuaban, por supuesto. Claro. El mismo Saavedra. Claro, porque muchos sociólogos, fíjate que en los paradigmas, ¿no?, le llaman a partir del 54 una democracia liberal de base restringida. Tengamos en cuenta que la mujer no vota, que hay fraude electoral, y vaya que fraude, ¿no? Sí. Y por ahí dicen, cuando llega 1930 se dice, bueno, se quiebra tantos años, ¿no es cierto?, de continuidad civil, pero no es tan así. Tampoco es así. No es tan así. Hay una continuidad, sí, pero hay un mare magnum de fondo, o una olla de fondo que estallaba permanentemente, ¿no? Claro, porque se dice en 1930 se quiebran 76 años de constitucionalidad. En realidad son 76 años de un formalismo institucional, en el cual los presidentes terminan sus mandatos y si no los terminan los reemplazan sus vicepresidentes, pero en el medio hay luchas intestinas, golpes de Estado, insurrecciones, Mitre que no se resigna a abandonar el poder y hace 2 revoluciones mitristas para derrocar al gobierno constitucionalmente, al gobierno constitucional. Hay una revolución del Parque en 1890, donde surge la Unión Cívica, que se arregla formalmente con la asunción del vicepresidente Pellegrini, pero en realidad es un golpe de Estado contra Juárez Celman, claro, y contra el régimen. Roca que impone todo a través del aparato militar del que dispone, y de hecho cuando llega a la presidencia era el ministro de Guerra de Avellaneda, y a su vez había protagonizado uno de los hechos más controvertidos de la historia, que es la conquista, la denominada conquista del desierto. Entonces, holocausto indígena. Concretamente, para sacar los eufemismos de nuestro vocabulario, una masacre indígena o de pueblos originarios. Hay que decirlo con todas las letras. Así que, y está debidamente demostrado. Por supuesto. Sobran testimonios. Mientras más avanzamos en la época, sobran testimonios, ¿no? Claro. Así que, como vos bien decís, no es tan así tampoco. En 1930 se institucionaliza, lamentablemente, el golpe de Estado, porque se ve como una posibilidad, porque es el primero triunfante. Pero anteriormente ya existían, y el poder militar fue utilizado por distintos líderes políticos para su provecho y para instalar el sistema de gobierno que pretendían instalar. Todo esto tiene un cambio notable con Riccieri, con el teniente general Pablo Riccieri, que es el que profesionaliza el ejército. Deja de enganchar gente en el ejército para darle un nivel académico superior al oficial y a la tropa, y para eso impone el servicio militar obligatorio. Entonces, por eso es la diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX. Ahí está la clave de lo que todos nosotros vamos a desarrollar la semana en diversas épocas, ¿no? Y es para que lo tengamos bien presente, porque esto hay tropas nacionales, como vos decís, contra tropas provinciales. Otra, como no existía todavía el ejército bien constituido, porque tenemos milicias provinciales, tenemos la Guardia Nacional, y después vamos a tener el Ejército Nacional hacia 1901, recién en 1901. Recién una cohesión del Estado Nacional, y no obstante con algunos detalles, pero le debemos decir que así se armó el poder
que muchos consideran que es democrático, y ahí estamos entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas entre comillas. Son varias variables que vamos a trazar durante toda la semana. Muy bien, hemos llegado al final. Gracias, María del Carmen Jurisic, en la operación técnica. Bueno, sigue el boletín informativo y luego escuchen en el patio trasero. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.